Los pinchazos afectaron al UAE en la fase clave de una etapa que fue la primera en presentar algo de montaña. Hoy se corrió esta tercera etapa del Saudi Tour 2023 que, como lo mencionaba ayer, tenía una llegada similar a la que ganó Buitrago en 2022, no igual porque no acababa necesariamente subiendo pese a que se antecediera de un puerto muy corto y explosivo, aunque eso sí, muy irregular. Tuvimos una fuga, equipos de los favoritos para ganar hoy controlando, caso del UAE, del Bahrein, del Cofidis, del 1X, Movistar incluso, los vientos como siempre pegando bastante fuerte a rato de cara, que otra vez hizo que la carrera se tornara algo lenta. El Movistar hoy tenía bastante interés en trabajar, incluso trataron de ser algo propositivos para generar algunos abanicos, porque Guerreiro ayer demostró que se defendía bien, pero pues tampoco nunca hubo realmente una gran amenaza de que los vientos cruzados fueran a cortar al pelotón. Y de hecho, rememorando un poco lo que fue el susto de ayer, hoy un corredor y un equipo que hicieron un trabajo fenomenal fueron Santiago Buitrago y el Bahrein. ¿Esto por qué? Porque partiendo del tremendo susto que tuvieron ayer, en el que a nada estuvieron de perder la carrera, comprendieron que la prioridad era estar adelante, copar las primeras casillas del pelotón. Entonces, cada vez que había amenaza de viento cruzado y el grupo se enfilaba, ¿cuál era la misión número uno? Tener a Buitrago lo más adelante posible, hasta incluso si se puede liderando a ese pelotón. ¿Por qué? Porque cuando se producen los abanicos, cuando hay amenaza de viento cruzado, el corredor que se salva de no quedar cortado es el que está en esas primeras posiciones, porque si ya se rueda en una zona de influencia o en la parte trasera del pelotón, inevitablemente se va a quedar rezagado en un grupo de atrás y seguramente no se repita lo de ayer, que pues hay dudas adelante y les permitan regresar. El que queda cortando unos abanicos con muchísima probabilidad no va a poder volver a regresar adelante, y pues claro, si Buitrago se queda cortado en abanicos, pues va a perder la carrera. Aquí una situación que me parece bastante curiosa: pincha Ryan Gibbons, además empezando con la desgracia del UAE, él marchaba sexto en la general. Y claro, ese es un momento de muchísima tensión. Encima el mecánico trae la rueda que no es y eso genera mucho enfado. Entonces tira la bicicleta. Claro, es normal por la sangre caliente, pero fíjense que él ahí se da cuenta que la cámara lo está grabando y de inmediato pide perdón, ¿no? Pronto, para ser un poco más diplomático, obviamente. Cuidar su imagen, ¿no? Porque pues a los ciclistas generalmente se les suele reprochar mucho esto, más allá de que estén yendo prácticamente a tope de pulsaciones, pero no dejó de ser llamativo. Empieza la subida final y acá, primer ataque, el UAE, Pascal Ackermann, que no está moviéndose por sus propios intereses, sino para preparar el terreno para Davide Formolo y Félix Grosschartner, que son los líderes del equipo. Pero inmediatamente responde un hombre que va a ser fundamental en esta subida: es Zdeněk Estibar, que al ser un especialista en este tipo de rampas, pues supera con mucha facilidad a Ackermann y toma el liderato de la carrera, y además abre un hueco peligroso sobre ese pelotón. Y como la subida es tan corta y dura tan poco, de inmediato tienen que moverse los escaladores, no hay terreno para la especulación, y es por eso que ahí se ve el siguiente ataque, que corre a cargo de Santiago Buitrago, que ya nos vamos a dar cuenta más adelante, su labor realmente no es por sus intereses personales o para ganar la etapa. Ya lo vamos a explicar por qué. Porque lo siguiente que vemos es otro pinchazo, que esta vez va a ser de otro hombre del UAE y no alcanzamos a ver bien. Se puede pensar que era Gibbons o Grosschartner, pero realmente, porque el ángulo de la cámara está bastante lejos, pues es imposible saber quién es, pero ahí definitivamente pues no fue el día para ellos. Retomamos lo de Buitrago. Él lo que hace realmente, o lo que tiene que hacer, es cerrar el hueco con Estibar para neutralizarlo. No tiene que atacarlo de vuelta, simplemente quedarse a su rueda y anular el movimiento, para que así además haya un parón y se permita que vuelva el grupo ya algo reducido, en el que se encuentra su compañero y basa para la etapa, Jonathan Milan. Milan, que por demás ayer batió a Groenewegen en un sprint puro, y claramente una llegada como esta con más dureza pues debería de facilitarle una segunda victoria. Entonces ahí se queda su rueda, ya pues Estibar no se mueve más, los capturan, los absorben. Entonces se va a preparar el sprint final, donde tienen dos trenes de lanzamiento claros, que son el del Cofidis para Simone Consoni y el del 1X, además de Bol, de las tan impresionante que, siendo un sprinter puro, aguantó una subida muy dura, en la que para acaso no estuvieron ni Groenewegen y ni siquiera el propio Ackermann, aclarando por demás que él tuvo con qué atacar. Ahora bien, lo que vamos a ver es el sprint, que como ustedes saben, inicialmente no da pie a gran análisis porque todo sucede muy rápido. De los pocos detalles que nos podemos dar cuenta: 1X es el equipo que mejor lanzamiento acaba teniendo, así sea para dejar bien acomodado a su hombre, que es Warrenskoll, para esta etapa. Milan encuentra un espacio por el costado izquierdo, ya decide salir, toma la delantera, se cierra bastante, diría yo, hacia la derecha.
casi que provocando una caída de Consoni, pero Warenscol elige el momento correcto para salir con mucha más potencia y por puras piernas le acaba batiendo en línea de meta con todo y que Milan en este tipo de llegada debía ser el gran favorito. Y además porque acá, si ustedes se dan cuenta ya en el análisis más detallado, él realmente no sigue ningún tren de lanzamiento, sino que busca los espacios para con distancia colocarse al frente en la posición privilegiada para sprintar, incluso por delante ya del pequeño tren que tiene el 1X. Y el tema, y es lo que no saben sus rivales, es que él en lugar de seguir en línea recta lo que quiere hacer es desviarse hacia el carril derecho porque cree que por ahí puede tener un mejor espacio para ganar. Y eso es lo que acaba provocando que cierra con Sony. Y es una desviación siempre muy agresiva. ¿Qué es lo que pasa con Sony? Con Sony sabe que Milan es el gran favorito y por eso su idea inicialmente es tratar de superarlo por ese costado derecho que perfectamente tiene a disposición. Claro, él no es consciente o no percibe en ese momento que pues la intención de Milan es justamente agarrar ese carril y por eso cuando él va a seguir recto, pues Milan no se da cuenta de que lo acaba cerrando. De todos modos, a mi gusto no deja de ser una desviación siempre bastante agresiva, innecesaria porque suficiente espacio tenía para sprintar por algún otro lado y eso le resta opciones a Consoni, pero para fortuna de otros, pues llega Warenscol que elige el otro costado, ese que está con más disponibilidad y por donde no cierra Milan y por eso es que acaba teniendo el espacio suficiente para terminar triunfando y por supuesto con unas piernas superiores porque Milan yo creo que pudo hacer un sprint bastante cómodo y pues simplemente se vio superado por un corredor que hoy fue mucho más fuerte. Esta es la clasificación completa de la etapa. Disculparán ustedes que no les mostremos la general, que tiene como un nuevo líder a Jonathan Milan, que no creo que aguante porque mañana es la etapa reina con una subida muchísimo más dura que la de hoy, que va a ser pleno duelo de escaladores, donde considero que Buitrago es la apuesta más razonable porque con lo poco que se vio hoy, yo creo que sí se mostró como el trepador más fuerte.